Hola, hola, hola. Estamos aquí una vez más en JN Podcast, un episodio nuevo, invitado especial. Voy a decir que como de costumbre, pero la neta, cada historia es bastante especial, Johnny. Ahorita mismo nos estábamos dando cuenta la relación, la cercanía de tu historia con la de Alan, que la verdad yo ni me la imaginaba ni la sabía, man. Claro. Alan, si puede presentarse, decirnos su nombre completo, edad, de dónde proviene usted. Muy bien. Bueno, mi nombre es Alan Guerrero. Nosotros somos de León, Guanajuato. Tengo 55 años de edad. Tamorro. Amor, Tamorro. muy bien vividos. Fíjate que me ven siempre de menos, no sé por qué, pero Le voy a decir que el peinadito y con esos lentes así como que le da un toque Está joven. fresqui, pues fresqui. Se proyecta Fresco. fresqui. sí, 55 años de edad. Somos de León, Guanajuato. Un Nacido, placer. crecido, toda su vida en León, Guanajuato. Sí, León, Guanajuato. Ok, o sea que es esmeralda de por vida. Donde la vida dicen que no vale. Pero aprendimos a darle el valor que se necesita, ¿no? Eso. A través de las circunstancias, problemas y lo que vamos viviendo. Entonces te vas dando cuenta que la vida tiene un verdadero precio, un verdadero valor. Ok, muy bien. Entonces, tenemos a Alan Guerrero, nos visita desde León, Guanajuato. Alan, su historia la empezaba yo a conocer así muy a grandes rasgos y yo sé que hay tantas personas con las que se puede identificar y mira nomás, aquí luego ya empezamos a identificarnos, ¿no? Alan, vamos a hablar de los comienzos de su vida. Me dice, usted nace en León, Guanajuato. Su familia, platíqueme de ella, de cuántos miembros consiste su familia, sus padres a qué se dedicaban, un poco del contexto de su familia cuando usted nace. Fíjate que nosotros éramos tres. Yo soy el mayor, luego seguiría una hermana y luego sigue un hermano. Mi papá, mi mamá mi mamá es de México, mi mamá llega a vivir en Celaya, Guanajuato, donde conoce a mi papá. Vámonos. Mi papá, mi abuelo, tiene camiones de carga. Y entonces, se empieza a involucrar un poco más en el transporte a medida que, pues, unas circunstancias de problemas que ya parten de ahí desde el papá y la mamá, son mis abuelos, se separan. Mi papá se va a vivir con su papá, con mi abuelo. Se viene para acá, para León, y lo meten a un internado. Órale. Entonces, dentro del internado que él estuvo, era un internado en León muy famoso que era de San Franciscanos. Entonces venimos de una familia, se podría decir que sumamente religiosa. Pero como mi papá vive separado de su mamá, pues empezó ahí una vida tormentosa, de tal manera que se lo llevan a trabajar. Y el trabajo inmediato pues era caminar donde se desarrollaba mi abuelo. La carga. En la carga. Ahí está una empresa muy reconocida en León, en León, Guanajuato, muy conocida, ya de 60, 65 años en el transporte de esa empresa. Para no decir nombres, no se puede. Claro. Publicidades acá con el Johnny, que está trabajando en otra empresa. Que también Pero- lo vamos a omitir para no. Le vamos a omitir ahí nombres. De ahí surge toda esa herencia, ¿no?, del transporte. Una herencia que a medida que yo me doy cuenta, cuando ya tengo conocimiento de mi edad, del razonamiento, una de las cosas que siempre dije yo, no voy a ser como mi papá. Clichesazo, ¿no? Clichesazo. ¿Por Sí. qué? ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué? O sea, uno piensa que no va a cometer los errores del Claro. pasado, ¿no? Que no va a caer en lo mismo que cayó su padre, pero fíjate, ahí entra la importancia de la enseñanza de las iniquidades, pues. Claro. Se O sea, repite la historia. Incluso, pues, es lo que aprendiste, es lo que viste. Y creo que a muchos nos pasa y probablemente alguien se identifique con esto. Yo en lo personal, yo dije un día también, yo no quiero ser con mi papá. Y cuando menos pensé, está igualito, man. Hasta la fecha. Bien, continuamos. Híjole, Alex. entonces, ¿por qué dije eso? Porque aunque tuve un papá responsable económicamente en nuestra vida,
Mi papá siempre nos dio, pues, una muy buena vida. Vivimos bien, vestíamos muy bien, comíamos muy bien. Estuve en las mejores escuelas de León. Tuve las mejores relaciones, pues, en ese tiempo y en ese momento en León todavía no era muy grande, pero tuve muy buenas conexiones, muy buenos amigos, entre comillas. Hablamos de gente muy renombrada en León, pero que en cierta forma viví una ausencia de un padre. Y entonces por eso yo dije, yo no voy a ser como mi papá. Aunque él me daba todo, porque sí le pedía, yo sabía que se esforzaba, él trabajaba, pero dije, no voy a ser, nunca lo tuve presente. Siempre estuve con mi mamá, siempre vi a mi mamá haciendo la labor del padre y de la madre, y entonces crecí con esa, pues ese, pudiéramos decirle que ese coraje, ¿no? Y a medida que fui creciendo, pues yo dije, no voy a ser como él, no voy a ser como él. Y en ese tiempo, pues también las amistades que empiezas a tener te empiezan a envolver un poquito en cosas turbias. Porque hay que tomar en cuenta que las adicciones, la droga, de tal manera siempre se ha movido. Sí, no respeta Siempre se ha movido. lugares, no respeta estatus social. Pero fíjate, una característica de quien trabaja en transportes es que no está en casa. O sea, se sube al pues, troque, su se sube al trabajo es camión, fuera. es en la carretera, es ir y venir. Se convierte en un proveedor del hogar, sí. Cumple con la parte económica, pero no con esa parte afectiva, con esa parte emocional. Y es un precio que se paga en carretera, porque al final del día dices tú, bueno, ¿y quién va a mover ese producto? ¿Y quién se lo va a llevar? Para esto es bien importante entender que hay una reeducación el día de hoy. Que el día de hoy tenemos muchísimas herramientas que al menos, ¿qué te gusta? 20 años para acá, yo creo. El día de hoy, antes el papá para comunicarse a casa era cuando llegaba a una caseta, a donde había teléfono. O sea, no había como que márcale el celular, déjale un mensaje. Y la comunicación era muy larga. Y si bien te iba, fíjate que ahorita que estás tomando ese punto es muy importante porque mi papá trabajaba en una empresa que salía de México a Tijuana. En corto. Y la llamada era de México. Aquí a la vuelta. La llamada era de México, ya salí, voy a Tijuana. Así Y es. hasta que llegaba a Tijuana, volví a hablar. Sí. Ya estoy aquí. Órale. ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? Ya se pagó esto, alcanzó esto, porque uno lo va oyendo. O sea, está uno chico, pero uno va captando todo eso. Sí. Y entonces te voy a mandar dinero, o ve a la oficina, te van a dar un adelanto. Y entonces empieza a crecer uno con mucha incertidumbre. De tal manera que uno va imaginándose muchas cosas y le va agarrando uno, vamos a decirlo así, como un coraje al papá, pero es un coraje como si no quisieras, pero no lo puedes ver y si lo amas y, Claro. y estás en una lucha, Un estira y afloje ahí. pero también lo admiras porque se desvela, porque estuvo, hizo y... Se la es- raja por la sí. familia, a final de cuentas. Y al final del día, pues llega la edad en donde yo tengo una novia, yo dije, me voy a casar, no voy a ser como mi papá, ándale que me la robo. Permítame hacerle una pregunta, Alan, antes de continuar. Entonces, Sí. desde que usted nace, su papá ya era trailero. Ya. Ok, y vamos a decir que su infancia y juventud, su padre siempre fue trailero. Sí, lo vimos en la familia, mi abuelo, mis tíos, todos por parte de mi papá. Todos en la Sí. familia paterna, conductores de camiones de carga. Sí, empresarios también, digo, de todo, pero todos Claro. involucrados en el transporte. Ok. Que, Sí. perdón, ahí hay algo muy importante en este giro del transporte. Imagínate el Día del Padre, el Día de las Madres, cumpleaños, Día del Niño, Navidad. O sea, fechas importantes, arriba el troque, man. Carretera. Y Le tocó eso, me imagino, Alan. Qué, Sí. qué difícil. Sí. Porque te amarga eso, te frustra. Sí, mira, ¿sabes cómo? Yo pude, bueno, ahora ya lo veo. Y en ese momento también lo ves, pero como que no le dabas mucho sentido, entre comillas. ¿Sabes cómo pagaba el papá
ese odio, ese coraje, o esa ausencia de no poder estar con los hijos. Yo recuerdo que él cada vez que llegaba de viaje de Tijuana, en aquellos tiempos nos traía la mejor fayuca que había. ¿Sabes de qué me acuerdo mucho? Los tenis Nike, No, había unos tenis, mira, esos los tengo muy marcados. Me trajo unos tenis marca Caepa, dices, que estaban como doble funda, blancos. Órale. Entonces, me traían, yo recuerdo muy bien, un reloj Casio, se estaban usando la calculadora. La calculadora. Algo que también dejó muy marcado fueron los audífonos con las esponjitas anaranjadas y Sony. Sí. Entonces, eran detalles que en el momento, pues apagaban todo eso, ¿no? Pero al final del día te vas dando cuenta que hay una raíz ahí. Sí. Dijiste algo correcto, se va amargando, ¿no? Sí. Parece que no, pero fíjate, la infancia, la juventud, y sí te vas amargando. Con esos estímulos sofocas el fuego Sí. y no logras apagarlo. Sí. Porque a la semana vuelve a encender y vuelve a prender eso. Sí, llega una edad en donde uno crece. En mi época, pues eran las canciones de Juan Gabriel. Yo no nací para amar. Manuel, el Rey Azul. Hizo que como si me lo hubiera cantado aquí en el oído, la sentí. Te enamoras y quieres hacer una vida. Claro. Y la verdad es que triste historia, ¿no? Te reproduces, y yo creo que en lo particular, por lo menos mi papá tuvo esa diligencia de ser un padre proveedor, lo cual yo no lo fui. Entonces me doy cuenta que todo lo que yo juzgué, todo lo que yo dije, ahorita te lo puedo decir porque ya conozco de la palabra, ¿no? Pero en ese tiempo lo juzgué tanto, lo señalé tanto, que vine a repetirlo. A lo mejor lo superé en muchas adicciones, en muchas cosas, pero no supe ser el padre responsable que fue, ¿no? Al final del día él suplió todas las necesidades. Me caso, me robo a mi esposa, ¿y qué fue lo que hice rápidamente? Pues subirme a un camión, pero ya en esa época mi papá... Le salió como natural, pues. Sí, pues es que, pues ¿de qué voy a trabajar? ¿Qué es lo que sé hacer? Pues ni lo sabía hacer, pero me tuve que aventar, porque te sientes seguro. Claro. Te sientes seguro, te vas a desarrollar en eso, lo has visto. Me iba de viaje con él algunas veces en vacaciones. Dije, pues de una vez, sí puedo. Y me caso. ¿A los cuántos años, Alan? Me caso, me la robé a los 18 años. Vámonos, Más aventado. bien ella tenía 18, yo tenía 20. Casi nomás estaba esperando que cumpliera los 18 Para zafar la bronca. Para que fuera legal. Muy bien, Alan. Entonces, en cuanto usted se casa, me imagino por la necesidad de proveer, es que usted inicia entonces su etapa como conductor de tráiler. Sí. Ok. Sí, ahí comienza, dice mi esposa, ahí comenzó mi calvario, mi martirio, porque vengo de un trasfondo grave en mi familia, porque mi papá ya empezó él pues literalmente a perder más y más, de tal manera que en ese proceso que yo me caso, mi papá nos abandona, se va, pues ahora sí que literalmente con la mujer de la cachimba, y cae en un bache mi papá tremendo, y yo enamorado, yo casado, con las broncas de mi casa, con las broncas de mi novia, que ahora ya iba a ser mi esposa, pues ya me fui. Y entonces ahí comienza literalmente este proceso en donde quise salir de ese hoyo, quise salir adelante. Es como un escaparate, ¿no? Como que quise salir de la casa. Es como la jovencita, ¿no? Que dice, ya no quiero estar en mi casa porque veo puras broncas. Ajá. Y entonces siento que como que ahí yo agarré esa parte, ¿no? Me vuelvo a ella, me salgo de mi casa y a la traileada. De hecho, empecé en un Raboncito. Sí. Comencé con un Dina 155 y ya de ahí ya fui subiendo, fui escalando
al sueño, ¿no? Ese es el tráiler. Okay. Y ahí comienza la partición. ¿Cuántos años desempeñó su trabajo como conductor de camión de carga, trailero? Duré 17 años. 17 años. 17 años. Una pregunta ahí un poco más directa, Alan. En cuanto usted empieza a conducir, ¿es cuando de alguna manera conoce o entra al mundo de las adicciones o eso inició antes? Inició probablemente jugando antes con los amigos, pero no puedo decir que realmente comenzó ahí. Yo creo que literalmente comenzó cuando yo empiezo en el transporte y pues de alguna manera las desveladas y aparte la paquetería es de noche. O sea, el medio de transporte donde yo estamos trabajando se embarca durante el día y en la noche tienes que salir. Es cuando sales, porque tiene que amanecer el otro día allá. De tal manera que muchas veces llegabas allá, amanecías allá y había otro remolque que tenía que estar lo más temprano por acá. Claro. Porque a veces anda uno en ese rol. Cruzas. Y aquí, desafortunadamente, y es algo que se puede corregir, hay una cultura en la carretera. Y la cultura es de que si te subes y vas a manejar, tienes que consumir. Esa es la cultura que hay. Pero no quiere decir que es correcto, ¿no? Sí, no, para nada. Alan, entonces, ¿cuántas horas, días, semanas se habrá aventado usted fuera de casa y en tantas ciudades de la República? Por ejemplo, platíqueme una de las rutas más habituales para usted. Usted me platicaba hace rato su papá, México-Tijuana. Me decía, Johnny, aquí al dar la vuelta, ¿no? Ruta larguísima. ¿A usted qué rutas le tocó llegar a cubrir, vamos a decir, con más frecuencia? De Tijuana a México. Fueron procesos en mi vida en donde trabajé varios años cubriendo una ruta de León-México, México-León, Okay. por una semana. Otra semana era León-México, México-Guadalajara, Guadalajara-León, León-México. Otras semanas nos mandaban León-México, México-Aguascalientes, Aguascalientes-León, León-México. Después salgo de esa empresa porque queremos ir más lejos, que añoramos salir a otros lados. Y entro a trabajar en una empresa. O sea, usted de una forma personal tenía Sí. así como que las ganas de ir a Sí, otras conocer. rutas. Mira, algo muy llamativo para alguien que va comenzando a conocer la Rumorosa. Sí. Ok. Salir a otros lugares, pues que en cierta forma dices, conoces el Puerto San Luis, por Chihuahua, las sierras. Es que allá se hace un trailero. No, me andas aquí de patio. Ese es el patio. No. O sea, en ese ámbito, pues, de un conductor de tráiler, de alguna manera, o sea, trato como de entenderlo, visualizarlo, pues, o sea, un jugador de fútbol, vamos a decir, que juega en la Liga Mexicana, añora, desea ir a jugar a Europa, tú lo sabes, ¿no? Entonces, de alguna manera, usted era así como que pasar lo complicado, pues, Sí. la Rumorosa, la sierra, tipo los acantilados por un lado, las curvas, y además de todos los paisajes tan hermosos que tiene el país, ¿no? Sí. Y le tocó hacerlo entonces. Sí, me tocó hacerlo durante varios años. Sin darme cuenta, caes en ese abandono también, ¿no? Vuelves a regresar de donde pensaste querer salir, casándote y desafanarte de ahí. Al final del día siento que regresas a lo mismo. Caigo abandonando a mi familia, abandonando a mi esposa, en el sentido de que le doy más importancia a mi trabajo durante algunos años, pero después me di cuenta que fue un error. ¿Por qué? Porque realmente la abandoné literalmente, porque yo sí fui un irresponsable, ¿no? Y eso es lo que en cierta forma, digo, vas cayendo en un hoyo de tal manera que te vas hundiendo más. ¿Y qué te hace salir de eso? Las drogas. Entonces ya el medicamento, lo que puedes consumir para poder sacar un trabajo, ya es como para poderte olvidar de todo. De tal manera que lo vas adquiriendo más y más. Tratas de evadir la vida. Sí, ahí entra un personaje que se llama el no funcionable y el funcionable. Llega un momento donde el operador ya no solo consume cuando está en la carretera, ya necesita el consumo para todo.
Y en ese todo implica el quiero olvidar esta bronca, quiero olvidar aquella. Antes lo hacía porque iba a manejar y ahora ya no lo puedes dejar de hacer. Ya lo haces a donde vas, si estás en casa. Andes arriba del tráiler, andes abajo. Hay ya... quienes se bajan al descanso y aún en el descanso consumen. Y ahí donde dices tú, hey, pero si que no lo consumes para manejar. Entonces ya te das cuenta que había una adicción, pues, que hay un problema adictivo. Y queriendo mitigar, olvidar. Porque, por ejemplo, hay quienes salen de casa de un descanso de un día, 2 días, 3 días y se suben. Y sales mal de tu casa, bro. O sea, imagínate, ¿qué piensas cuando vas manejando? Y luego la rolita que de repente, pues imagínate, te aventaste un tiro en tu casa y no, y te subes al camión, pones una rolita y la rolita dice por tu maldito amor. Íngas. Sacas la cartera y vángase. Un cafecito de esos chilos. Alan, la verdad es una problemática, o sea, grandísima aquí en México, mano. Uno agarra cualquier carretera y todos lo vemos, los puntos en los que se juntan los conductores y vemos como si nada, ni los motociclistas, estos que andan ahí proveyendo, es una cosa de todos los días, es una cosa tan evidente, tan palpable, y con la que tanta gente podría llegarse a identificar, ¿no? Y que esperemos que este mensaje, este podcast toque por ahí su corazón a través de identificarse con esta historia. Sí. Alan, vamos a meternos un poquito más en eso que nos platicaba usted, su relación matrimonial. Me decía usted, se aventó algunos años en los que usted mismo se describe como un irresponsable en el aspecto proveedor, como jefe de casa. Su casa, ¿cuántos hijos tiene? Su esposa, ¿cuántos años le soportó toda esa etapa de irresponsabilidad? Platíquenos de eso. Ahorita que tocas ese tema de cuántos años, algo que ha marcado nuestras vidas ya, bueno, lo marcó en mi esposa más que en mí. Después ya cuando agarras conciencia, dices tú, tantos años, 15 años. 15 años, que hoy lo podemos ver ya como risa, pero decía ella, ¿cómo pude aguantar 15 años? Mano, y no te aguantan ni 15 días, yo creo. Yo lo que le decía, pues que por eso te escogí, porque yo sabía que ibas a aguantar. Bien entre broma, ¿no? Pero realmente 15 años fueron los que ella se tomó para poder determinarse en decirme hasta aquí. Tenemos 2 hijos, que hoy en día tengo una hija, la mayor, tiene 33 años. Tengo un hijo menor que tiene 29 años. Sí, ¿nos puede decir sus nombres, mandarle algún saludo? La mayor tiene 33 años, ella es Michelle, sabes que te amo, hija. El menor es Alan Jefté, que también lo amo mucho. Y que hasta el día de hoy yo creo que ha sido uno de mis conflictos más fuertes en el corazón. Porque fue el más afectado. Fue el más afectado hasta el día de hoy. Aun cuando ya llego al conocimiento de la palabra de Dios, traté un poco más con ella en esa parte. Y con él como que lo dejé creyendo que era hombre y que él iba a salir, ¿no? Y a lo mejor por la manera en la que como hombres decimos, pues tengo que poner más al tiro a la mujer, porque no le va a salir un barbaján como yo, y uno es hombre, dices tú, tengo que tener más cuidado con ella, y bueno, gracias a Dios sí funcionó, pero descuidé otra parte de mi familia, ¿no? Que fue él. Ok, 15 años, Johnny. 15 años. Sí, aquí entra algo que se llama codependencia, ¿no? que aplica en un familiar. En este caso, por ejemplo, pudo ser algo que operó en ella, la codependencia, o sea, lo amo, lo quiero, no quiero que esté aquí, pero ¿cuándo vienes? ¿Me explico? O la otra parte, ¿no? Los hijos. ¿Sí? Porque en ese tiempo, pues por los hijos. Porque todavía platicamos y dices, es que yo lo dije, dice mi esposa, es que yo lo decía por mis hijos y por mis hijos. Y pues que de todos modos no te componías. Entonces fue algo tormentoso, fue algo muy difícil, fue algo complicado, pero sí fue algo que dices tú,
Mira, hoy te lo puedo decir, yo creo que era dentro del plan de Dios, dice mi esposa, sí, tú. Digo, la verdad, ¿no? Entonces, sí fue un tiempo difícil. Venimos en ese trasfondo fuerte de 15 años de que ella estuviera aguantando tanto. Porque mira, llegaba yo del trabajo y yo no consumía, después de que yo trabajaba, yo no consumía ni fumaba. Yo me fumaba un paquete de cigarros de León a México. Yo me acababa una caja de pastillas Azenlix. Traí 5 tiritas, 60 pastillas. Me las tronaba. Bien happy. Cuando En una ruta, regresaba, pues en un recorrido. sí, cuando yo llegaba a mi casa, para no sentir ese, y que esto, y que lo otro, y que aquello, y que falta, y los reproches y la responsabilidad, me moría, me dormía. Me daba el bajón, ya no me levantaba. Y entonces era una legata, de tal manera que yo recuerdo perfectamente bien, yo recuerdo un día que estaba yo acostado, me hice el dormido, era un fin de semana, se estaban arreglando mi esposa, mis hijos, le dice, vámonos, vamos a salirnos. No ve mi papá, pero hablaban hasta bajito para no despertarme, yo los estaba oyendo. Le dice, levanta a tu papá, ¿o qué hacemos? No lo despiertes, porque era un ogro, o sea, sí. El rebote de las pastillas me ponía de nervios todo, de tal manera que se salían así como que sin hacer ruido. En y sí sentía, ¿no? Sí, sentía el dolor, sentía feo, pero no hacía nada, ¿no? Claro. Seguía lo mismo. Es que te transforma eso, hermano. Te transforma, te hace pedazos por dentro, destruye tu mente, tu corazón, se acaban tus emociones. Hace unos días platicaba con un operador y él me contaba que en una ocasión había consumido tanto que cuando llega a su casa todavía trae el efecto. O sea, él no llegó y descansó y reventó, o sea, él todavía traía el efecto. Y empezó a llorar cuando está platicando porque dice, nunca se me va a olvidar, le pegó la golpiza de su vida a su hijo. Ah, no manches. ¿Por qué? No sé, man. No sé. Y hasta la fecha, dice, eso fue hace años y tengo tanto tiempo limpio, ya desde ahí empecé a buscar un tratamiento, dice, porque no, y hasta la fecha, dice, eso no lo he podido reparar en su hijo menor, dice. Cuando se lo quitan, él reaccionó, pero al principio él cuenta que no sabía que era su hijo el que estaba golpeando. O sea, eso te transforma. Imagínate 60 periquitos, man. Explico, más el trastorno del sueño, más una mala alimentación. Sí. Explico. Sí, hombre. O sea, es un combo que aguas, ni la bomba de Hiroshima. Alan, y ya nos platica, a su esposa le tomó esos 15 años, vamos a decir que, pues no sé si llamarle de decir hasta aquí llegamos, hasta aquí ya no puedo más. ¿Cómo fue ese momento en el que, pues ahorita yo conversaba con usted previo al podcast, ¿cómo fue ese momento, platíquenos, en el que ella de alguna manera le da como un ultimátum o qué sucede que es como el inicio del cambio en su vida? El inicio comenzó cuando yo me empecé a darme cuenta meses atrás que ya no quería vivir. Llegaba momentos en los que yo venía de viaje y ya no llegaba yo a la base que era en León. Me quedaba en Salamanca, me quedaba en Celaya, pues con el efecto de la droga y todo, pero ya mi mente estaba totalmente en otra cosa. Yo ya no tenía sentido de vivir, ya no quería vivir. Empecé a sentir pensamientos, emociones, depresiones, muchas cosas que empezaron a sentir en mi corazón, en mi mente, que lo único que yo quería hacer era matarme. Y dentro del quererme morir, dije, bueno, me voy a morir, ya voy a dejar a mi esposa, ya no les voy a dar lata, ya, porque yo me sentía el incomprendido, o sea, todos teníamos, hasta eso pasa. Dije, no, me voy a estrellar, me voy a llevar a 2, 3 por encima. No manches. Entonces dije, con el trail, ya no, pues sí, si no, ¿cómo?
empecé en esa depresión que fue fuerte. Pasa un tiempo en donde mis papás ya conocen de Cristo, mi papá ya conocía de Cristo, mi mamá también, mi mamá primero, mi papá se convierte, entonces entro en ese proceso. Hoy te puedo decir que yo creo que fue la oración, fue la insistencia de la permanencia de la oración de mi mamá más que nada, y entonces llega un momento en el que literalmente dejo de ir a la casa, ya ni ropa traía. Recuerdo perfectamente, una vez estaba yo en Guadalajara, ya no traía yo ropa, estaba un compañero mío ahí que mi papá enseñó a manejar, le decíamos el flaco porque hasta los huesos de la cadera se le veían. Es importante Pero que te lo pueda describir, porque cuando yo ya no traigo ropa, yo me meto a bañar ahí en el baño de la oficina, le digo, flaco, le dije, no traigo ya ropa, préstame un pantalón, y era un chilanguillo. Ya, carnal, ¿a poco cree que le van a quedar? Le dije, pues sí. Pero yo no me veía físicamente cómo estaba. Yo me veía bien. Yo sentía que estaba bien. Yo no me veía demacrado, yo me veía bien. Cuando me presta su pantalón y me lo pongo, me quedó grande. No manches. Red flag. Ahí sentí un bajón. Bandera roja. Ahí sentí un bajón. Dije, ¿qué onda? No lo decía porque yo me veía gordo, o sea, yo me veía más fornido. No, sino realmente ahí fueron como que esas señales de estás mal, estás mal. Y entonces me entró un miedo. En ese tiempo yo creo que me desaparecí de la casa unos 3, 4 meses. Le hablo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Normalmente pasaba de madrugada porque iba de paso. Ella ya se estaba congregando en una iglesia. Y entonces dice que ella le habló al pastor y le dijo, oye, ¿cómo ve? Pues ¿qué va a pasar? Porque yo iba a Aguascalientes. De hecho, iba a Villa Hidalgo. Y era una forma de poderla llevar y convencer. Porque íbamos a Villa Hidalgo, yo le trabajaba unos judíos, llevábamos unos cargamentos, allá mucha ropa. Dije, pues, la suerte de ropa, me encontré. Ese es el sistema, ¿no? Estaban contentando para poder otra vez y otra vez. Y dice que le dijo el pastor, dijo, ve, te tienes que enfrentar a él. Y que tú puedas ver la realidad de lo que tú quieres hacer de hoy en adelante. Porque de ahí va a partir todo. Entonces, me dice ella, márcame más al rato. Sí, le marqué de rato. Le dije, ¿sabes? Está bien, pasas por mí. ¿A qué horas pasas? Le dije, paso yo creo que como entre 4 y 5 de la mañana, llego y nos vamos. Ese fue un tiempo crucial en mi vida, porque yo ya venía quebrado, desesperado, o sea, yo sentía que iba a perder todo, que me estaban pasando muchas cosas. Paso por ella, nos fuimos al viaje, salimos como a las 4 de la mañana de León, agarré carretera rumbo a Aguascalientes, Villa Hidalgo, y entramos en una carretera como, la empecé a ver así, pero padrísima, un amanecer hermoso. Y entonces, hasta ese entonces, de León a donde yo vi ese tramo de carretera, han de ser como unas 2 horas. Y en esa recta, para llegar a Villa Hidalgo, todavía faltaba algo de tramo, ella empezó a hablar. Y me empezó a decir realmente cómo me veía, lo que yo era. Y cosa que ella no me podía decir nunca, porque en cuanto ella me decía algo, no, pues yo respondía. Con palabras, ¿no? Nunca la golpeé. Sí. Pero de una manera agresiva. Me di cuenta que cuando ella me empieza a decir de tal manera de cómo ella me veía y cómo yo soy, lo único que pude hacer fue llorar. No pude hablar. Hace cuenta como si me hubieran puesto un bozal y empecé a recibir todo. Y al final me dice, la verdad es que ya no te amo. Pero quiero ver si tú tomas la decisión de dejar este trabajo que te ha perjudicado tanto y que Dios haga algo en nosotros, le entro. Pero si no dejas este trabajo. A la torre, una bendita y una santa, su esposa todavía le dio una oportunidad más. Eso fue hace 20 años. En ese momento
No pude decir nada, fue llorar, 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 llorar. Y entre mis miedos y mis loqueras y como lo puedo, dije, yo creo que Dios está haciendo algo. O sea, como que quieres, no quieres. Y así pasó. Y ahí fue donde, ese fue como que el parteaguas donde recuerdo perfectamente bien que era un mes a finales de noviembre, principios de diciembre. Le dije, vamos a terminar diciembre, ándate conmigo en el tráiler hasta que termine para que yo no pueda ya caer más en otras cosas y cumplir mi palabra. Y sí, anduvo conmigo casi todo el mes de diciembre, entregué el trabajo y le dije, órale pues vamos con el pastor con el que vas. Vamos a que me aliviane, vamos a que me saquen el Chucky. La verdad es que yo llegué de una manera, dije, me voy a desintoxicar 3, 4 meses, al rato va a faltar el dinero. Y me vuelvo a subir al carro. Ya contento otra vez, porque ya había pasado muchas veces. Y pues, ¿cuál? Eso fue hace 20 años. Ahí comienza mi proceso en Cristo. Un verso que marcó mi vida en ese tiempo, dentro de lo que empecé a leer, porque también fue algo muy complicado. Pues no sabemos leer. Estamos como el chavo. Y entonces, pues las disciplinas eran en ese tiempo esas, ¿no? Aprender a leer. Hay un verso que marcó mi vida totalmente de una manera retadora a Dios. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo, ¿sabes qué buscaba? Que me respetaran. Dije, si realmente Dios existe, tiene que borrar todo mi pasado, tiene que hacerme algo, una criatura nueva y que me pueda ver como el hombre, porque el hombre realmente eso es lo que quiere, ¿no? El hombre busca siempre ser respetado. Y entonces dije, recuperar a mi familia. Y ese verso hasta el día de hoy es el que ha marcado mi vida. De tal manera que realmente puedo decirte que no tengo ninguna enfermedad en los pulmones, ninguna enfermedad en los riñones, mi hígado está totalmente bien. No hay nada que vaya pasado a través de todo lo que me metí, todo lo que fumé, hasta el día de hoy, porque yo sé que Dios me hizo nuevo. Y entonces comienzo ahí, y de ahí fue mi vida en Cristo en una totalidad. Yo decía, así como yo fui malo entre lo malo que anduve, yo quiero ver si realmente Dios existe y puede hacer algo en mí, te entrego toda mi vida. Y eso fue hace 20 años. Y ahora pues estamos sirviendo al Señor. Qué canijo, ¿no, Johnny? Usted dice, se la quiso aventar como muchos, Johnny, la neta. Aventársela, pues, ahorita vamos a calmar las aguas, vamos, llévame con tu pastorcito ese, ¿no? A ver qué rollo, vamos a la iglesia también. Que me haga un exorcismo. Te voy a acompañar, vamos, ahí voy a estar el domingo. Pero, o sea, usted toma esa decisión, sí, de alguna manera usted lo dice porque quería limpiarse, aunque a lo mejor usted pensaba que temporalmente, ¿no? Pero llega a esa iglesia, usted de alguna manera tiene un encuentro con el Señor que ya le cambia para siempre, pienso yo, porque también a veces se da el caso de las recaídas. ¿Tuvo usted alguna recaída? No. Desde ese momento usted empezó con su esposa a acompañarla a ir a la iglesia y el Señor lo tocó. Sí. Mira, ¿de qué manera? O sea, platíquenos. Encontró, perdón, Johnny, en el mundo de las adicciones, él encontró lo que le llamamos la transformación del ser humano. Hay algo bien interesante. Hay gente que cambia y hay gente que se transforma. La gente que cambia tiene retorno. Cambia 1 mes, 3 meses y va para atrás. Y luego vuelve a cambiar 3, 4 meses. Pero la gente que se transforma, la transformación no tiene retornos. Es para adelante y para adelante. TF2. TF2. No, la verdad es que no me di cuenta a lo mejor del poder que realmente podemos tener cuando decimos quiero cambiar. Yo me proponía algo en el tráiler y lo lograba. De hecho, sin presunción, pero el tráiler que yo traía llamaba la atención donde quiera que yo iba, donde quiera que yo estaba. Ese era mi ego, esa era mi satisfacción.
Yo podía abrir el cofre del tráiler, tú te podías meter dentro de la máquina y no te ensuciabas. Estaba impecable. ¿Qué tráiler era? Mi suegro, mi suegro fue trailero un tiempo, un poco de tiempo, pero fue trailero. En mis tiempos era un International, que era un Dina, un International, traje un Farline, traje Kenworth, pero traje en ese tiempo, el que más me gustó fue un Dina, un 350, de esos cuadrados. Lo traía bien chaparrito, lo traía con puros de aluminio, todo lo que yo le quería poner, mi patrón me lo compraba. Bien pulido. No, el motor, lo que era de aluminio, brillaba, todo estaba. Bien shineado. Sí. De hecho, carta de presentación. De hecho, si se subía mi esposa, te lo puede contrastar. Adentro traemos una manguera para sopletear. Antes de que se subía, yo la sopleteaba y me lo vas a ensuciar. Okidoki. Pero me determiné totalmente, dije, quiero ver. Empezó a asistir a esa iglesia, Sí. La palabra fue sembrada en su corazón, porque nos lo está diciendo Johnny, o sea, 2 Corintios 5:17, cómo el Señor le habló. Yo le iba a preguntar más al ratito que si cuál era su pasaje favorito de la palabra y por qué. Me diría que es este. Sí, totalmente. Totalmente, porque ese a mí me sirvió en lo personal y también fue como que un escudo en mi vida para mis hijos y para con mi esposa. Porque después empieza el trato con mi hija. Entonces, ella me reclamaba, como que vieron la oportunidad de que yo empecé a cambiar, que yo empecé a guardar silencio, que trataba de relajarme. De hecho, si yo me enojaba, yo agarraba y me salía, le dije, ¿saben qué? Ahorita vengo. Iba, a orar como yo podía en ese tiempo, regresaba, le dije, ahora sí, ¿saben qué? Yo he aprendido este verso. Yo le decía a mi hija, del día que yo dejé ese trabajo hasta el día de hoy, le dije, tú no puedes decirme nada. Porque si Dios ya no se acuerda de lo que yo hice, ¿tú quién eres para recordármelo? Te dañé, te lastimé, te pido perdón, porque esa fue mi vida, restaurar. Claro. El corazón, no solamente de mi esposa. Bueno, comencé con ella, pero después hace cuenta que los hijos se me voltearon. Y no nomás a mí, sino a mi esposa. Pero ahí entra el proceso de ese verso, ¿no? Ese verso fue algo que marcó mi vida, el corazón de ellos. Estoy seguro que el de ellos también. Y de ahí me agarré. Y aparte yo decía, bueno, si tú existes, pues ayúdame, cámbiame, renuévame, transfórmame. Que yo voy a hacer lo que tengo que hacer, porque si algo he aprendido a través de toda la vida, aún sin conocer de Cristo, claro que las cosas se hacen y hay un efecto. Claro. Entonces dije, si tú eres Dios, yo dime qué voy a hacer. Y entonces ahí me ponían las disciplinas, ¿no? Fíjese, al platicar todo eso, Alan, me acordaba yo de un pasaje, Efesios 3:19-21, y de conocer el amor de Cristo. Ahí empezó usted a conocer ese amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. O sea, ¿qué canijo, Johnny? Pues ¿cómo lo platicabas tú ahorita? La diferencia de una persona que cambia a la diferencia de una persona que es transformada. Correcto. ¿Quién tiene el poder para transformar a una persona? Poder. Cristo. Cristo transformó su vida porque usted le abrió las puertas de su corazón, le abrió las puertas de su corazón a su palabra. Qué importante es empezar a conocerle a través de la palabra. Usted nos estaba platicando ahorita que empezó como disciplinas. ¿Se refiere al hecho de tomar la palabra, empezar a leerla? ¿A qué se refiere con esas disciplinas? Leer. Yo tengo hasta el día de hoy 20 años de conocer de Cristo y si algo pudo hacer efecto en mi vida fue, me acuerdo perfectamente bien, que no teníamos trabajo. Empecé lavando coches, empecé pintando casas después de que dejé ese trabajo y era más tiempo el que pudiera ser tiempo muerto, que me decía mi esposa, ponte a leer, conoce al Señor, ponte a leer. Yo dije, ay, joder.
Ahí inició su curso pastoral. Mira, algo que yo me propuse a mí mismo, dije, bueno, está bien. Bueno, lo voy a hacer por mí. Tengo que aprender a leer para poder comprender lo que no comprendí durante la escuela, primaria, secundaria, preparatoria, fue fiesta para mí. Ahora tengo que regresar a esto, pues a leer. Así comencé, leyendo. De tal manera que empiezo a aprender a leer y la palabra empieza a surgir un efecto en mi vida sin darme cuenta todo lo que realmente estaba haciendo la palabra dentro de mí, que me estaba limpiando. Me estaba limpiando, me estaba transformando, me estaba renovando. Me estaba, ahora sí que literalmente haciendo una nueva persona. Y así comencé, leyendo. Hoy en día yo le digo a la gente que ministro, que conozco, que quiere conocer al Señor, lo llevo a esa parte, ¿no? Y aún los que ya tienen años de conocer, le dije, a ver, búscame este verso, lémelo. Y cuando yo los escucho leer, digo, no lees. ¿Cómo te va a ayudar Dios? ¿Cómo quieres ser renovado? ¿Cómo quieres ser transformado? No conoces. Léelo. Léelo. Y eso es lo que yo puedo ver hoy en día. Hace 20 años nos dice entonces que inició esta transformación Sí. en su vida. Ok. De los 20 a los 35 es que más o menos se avienta toda esa etapa durísima con su esposa. Arriba del tráiler, pues. Ok. Y pues usted ya conoce al Señor, el Señor le transforma. ¿Cómo se da en su vida este proceso de ahora empezar a servirle? Porque a lo mejor no lo habíamos platicado así abiertamente a la audiencia, ¿no? Pero usted ahora es pastor de una iglesia allá en León, Guanajuato. ¿Cómo se llama su iglesia, Alan? La iglesia se llama Family en CC. Ok. Ese nombre me lo dio Dios sin pensar antes que yo iba a ser pastor. Porque cuando el día que yo recibo ese llamado, ese nombre fue el que quedó. Y para mí es muy importante porque ahora lo puedo entender. Familias en Cristo Centro. Sin tener que tocar otras. Eso lo puso Dios en mí. Que las familias realmente metan en el centro de la familia a Cristo. La parte espiritual que no conocemos, porque la parte humana creció, se desarrolló, desbordó, pero logré entender que si yo no tengo a Cristo en el cuerpo espiritual, mi carne, ¿quién la va a poder gobernar? Yo trabajé mucho en eso desde ese entonces, ese tiempo. Ok. Alan, usted hace 4 años empezó a servirle al Señor en Family en CC. Ok. ¿Cómo decide empezar esa obra? ¿Cómo se da eso en su vida? Yo recuerdo perfectamente bien que cuando yo empiezo a servir al Señor, empiezo a entregar mi vida a Dios, fue primero porque realmente yo quería conocerle. Y empiezo a servir, empezamos a hacer el aseo en la iglesia, porque aparte pues no teníamos trabajo. Y llego y entonces había necesidades en la iglesia, le entro a hacerla de todo. Fuimos a decanes, lavamos los baños, lavamos los pisos, de todo. Yo me empecé a enamorar de la obra. Me empecé a enamorar de tal manera que va pasando el tiempo, me gusta recibir a la gente, yo empiezo a recibir a la gente, llegaba un pastor, me profetizaba, llegaba otro. Desde el primer día yo creo que me acerqué a Dios, me profetizaron que iba a ser pastor. Yo decía, no voy a ser pastor, se necesita trabajar aquí, ¿no? Entonces llega el tiempo en el que lo vi así como se me fue cerrando el cuello de la botella, de tal manera que digo, no, pues yo veía a otros servidores de otras iglesias, porque yo andaba en la alianza de pastores, a mí me mandaban para todo, tuve para allá, tuve para acá, y yo los veía con una cara de amargados que decía yo, ay. ¿Para eso? ¿Para qué me meto, no? Saquen la cartera. No, les voy a decir algo, si algo de verdad me da, pues no sé si coraje y tristeza, que la gente no pueda desarrollarse en lo que ama. Digo, yo en lo malo me desarrollé, hice lo que yo quise, logré lo que yo quise, mal o bien, pero cuando vengo al conocimiento de Dios, dije, Señor, yo quiero desarrollar mi vida para ti. Yo no quiero ser como cualquiera, pero tampoco quiero ser copia de nadie, porque en el trailer yo no era copia de nadie, todos me copiaban a mí. Detallitos, arreglitos, tampoco no era como los taxistas, no, cosas bien.
bien, o sea, como carros gabachos, o sea, era algo bien. Cuando vengo a Dios dije, no, yo quiero ser algo bien. Entonces yo lo veía, y es que es verdad, tú ves unos ministerios, y le dije, no, hombre, dan tristeza, así como vas a convencer a la gente. Entonces yo me caracterizo, y yo creo que la gente que está en la iglesia con nosotros, sabe que somos activos. Necesitamos trabajar, necesitamos realmente ser diferentes. Y yo empecé a servir al Señor de tal manera que dije, bueno, ¿y qué voy a hacer para ti? Hay 5 ministerios, apóstoles, profetas. Dije, no, esos no. Pero empecé a buscar a Dios de una manera personal. Personal. Y quiero decirte esto, que uno de los primeros llamados, bueno, la segunda confirmación que Dios me dijo que ya tenía que salir del lugar donde yo estaba, fue aquí, en un evento que vine aquí, el primer evento que hicieron de edificación. Lo recuerdo perfectamente bien, antes de la pandemia. Llegué solo, ¿te acuerdas? Sí. Me senté contigo. Sí. Ahí El arriba. comedor. Y en ese lapso de ese evento, el último día, el domingo, me hablaron. Aquí nadie me conocía, nadie, más que Chuy Mares, que fue el que me invitó, me dijo, vente. Me vine y yo dije, voy a ir, necesito recibir una palabra de parte de Dios donde nadie me conozca, porque eso siempre he tenido con Dios, ¿no? Señor, yo necesito que tú me respondas en esto. Y yo oro y busco, leo, hago lo que tengo que hacer, pero tú me tienes que hablar. Y aquí recibí esa segunda confirmación. Día, hora, fecha. Y ya cuando me terminaron de dar la palabra, yo le estaba diciendo, Señor, y que Él me pregunte, que mi pastor le diga. Y me dicen, sí, dijo, lo que tú estás pidiendo, dijo, Él va a preguntarte esto. Y de hecho, de ahí comencé, dije, tengo que hacer lo que tú me dices. Y hasta el día de hoy, hago lo que Dios me dice. Hago lo que Dios me dice. Súper bien, Alan. Platíquenos en su familia, ¿cómo se dio esa transformación? ¿Cómo vive ahora con su esposa, con sus hijos? Ay, es algo que nunca pensé que podía vivir. Hoy el poder oír a mi hija y poderla poner mensajes en Facebook, papá, te admiro. Ánimo, gloria a Dios. Eres lo que nunca me imaginé que podía ser. Te admiro, eres valioso, reconozco tu esfuerzo, reconozco tu trabajo. Es algo gratificante con mi esposa. Ahorita sigo en esa lucha con mi hijo. Hay tiempo perdido que ya no se puede recuperar. Pero estamos bien, hemos sido muy bendecidos. Tenemos una iglesia. Ese lugar donde estamos nos lo donaron. Hemos podido ver la mano de Dios tremendamente. Estamos 100% bendecidos. Mi vida cambia. Entro a un trabajo, me dedico ahorita a la venta de una materia prima para el calzado, que es conocida como termoplástico. Esas son como bolitas del poliuretano, que se inyectan y salen las suelas. Entonces, Órale. eso es lo que vendo ahorita. Y todo ese tiempo hasta el día de hoy, Dios nos ha sustentado en todo. Hasta ahora en esta crisis del calzado, porque el calzado está sufriendo un trancazo como no tienes una idea. Hasta el día de hoy el Señor nos ha provisto de todo lo que necesitamos. No he bajado, el Señor nos ha mantenido en un nivel, sirviendo al Señor. Bendecidos totalmente. Así es. No he visto justo que mendigue pan. Es correcto. Súper bien, grandísima su historia, Alan. Muchísimas gracias por compartirla. ¿Cuántas personas no van a poder identificarse, Johnny? Claro. Tú mismo nos estabas platicando cómo tu papá era Claro. algún tiempo conductor de tráiler y llegó el momento en el que se bajó también. Y actualmente ahí sigue el viejo batallando con los camiones. Gracias a Dios. Fíjate que hoy todavía me hacen preguntas, los veo. Oiga, ya no.
Los primeros años sí. Ay, el freno de motores. Le hacía cosquillas ahí. No, ahora no. No. Ya no. Ya no. Incluso veníamos anoche de León para acá y recordando mis tiempos de manejo. No, dije, estos vienen bien locos y como, no, de veras. Pero, no, ya no. Ya. Mi vida es otra. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Alan, gloria a Qué Dios. Cerramos este episodio de podcast. Muchísimas gracias, Alan, por compartir su testimonio de vida con nosotros, que sabemos, Johnny, que por ahí va a tocar más de un corazón. Sí, ¿Cuántas sí. personas no van a poder identificarse? Si ahorita sí al sentarnos fume caliente salió, Caliente. ¿cómo tú te podías identificar? ¿Cuántas personas no van a poder hacerlo también ahí, no? Incluso cuántas mujeres Sí. aprendieron el día de hoy que la oración de una mujer es poderosa. Ay, Muy poderoso. Y la determinación de una mujer provoca que un hombre cambie. sí. Que un hombre sea transformado. Transformado. Un hombre Yes. sea transformado. Yeah. Con esto cerramos. Muchísimas gracias por estar Gracias. ahí. Nos vemos en la próxima. Bye.